La noche cae sobre el país en el cruce de caminos. De nuevo el zumbido ominoso de los drones. Explosiones y destellos brillantes rompen la oscuridad, sembrando pánico. Las sirenas aúllan sin descanso, una sinfonía de miedo. Esto es lo que se vive en la nación marcada por el conflicto. Un terror que se repite. La infraestructura energética es el objetivo principal. Ciudades enteras sumidas en la oscuridad. ¿Podrá la resiliencia aguantar esta carga crítica? Pregunta Lightning. ¿Dónde estás ahora mismo? Escribe tu ciudad y país. Tu input nos ayuda a llegar a más gente. En las últimas noches, ataques implacables con vehículos aéreos no tripulados han asolado el territorio del vecino occidental, generando incendios y destrucción. El daño más significativo lo sufrieron las infraestructuras energéticas en Odessa y Chernigov. Decenas de miles de personas quedaron sin electricidad en la región de Chernigov. ¿Imaginan la vida sin luz en la era moderna? Las fuentes rusas, por su parte, afirman avances en las áreas de Zelenoye y Vovchansk, en el sector de Yarkov, utilizando aviación y artillería. Esto sugiere una escalada controlada. Incluso se reportan más de 150 bajas en el adversario del este, solo en las últimas 24 horas. Una lucha feroz por cada kilómetro de tierra. Los medios occidentales, mientras tanto, anuncian planes europeos para formar fuerzas multinacionales en la zona posconflicto. Una medida de paz o de control. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos sigues. Es importante para entender la verdadera escala de nuestra audiencia global. La situación es crítica y las implicaciones son profundas. La escasez de misiles Patriot en el país afectado es alarmante. Estados Unidos produce solo 600 misiles al año. 18 países esperan su turno. Entienden la magnitud de la escasez, ¿verdad? El país occidental está al final de la lista, con su defensa aérea sobrecargada al límite. ¿Es esto un apoyo o es una sentencia de muerte lenta? La movilización interna también es un tema candente. El subdirector de la oficina del presidente del país, Pablo Polisi, ha declarado algo impactante. La movilización no cesará, afirmó, incluso con un cese oficial del fuego. Esto significa una guerra prolongada, una sangría sin fin para la población. Las redes sociales están plagadas de videos de hombres siendo detenidos a la fuerza por empleados de los comisariatos militares. ¿Es esta la imagen de una democracia? ¿Qué una medida o sanción podría realmente cambiar la situación actual en el país del este de Europa? Comenta tu respuesta. Versiones oficiales chocan con la cruda realidad. La declaración del excomandante en jefe Valery Zaluzhny ha causado un terremoto. Según él, la ciencia militar moderna se concentra en Rusia. Una admisión controvertida. ¿Es una crítica velada o un reconocimiento de la superioridad? Por un lado, los medios occidentales hablan de la formación de fuerzas multinacionales post-conflicto, sugiriendo un compromiso a largo plazo. Por el otro, la escasez de misiles Patriot cuestiona la capacidad real de Occidente para mantener su apoyo. China e India, naciones clave, se mantienen al margen, observando y buscando su propio beneficio. La ONU, una vez más, clama por misiones humanitarias, pero sin pasos concretos. Una inacción que resuena. La historia se repite. Las regiones de Donetsk y Yarkov son centros estratégicos e industriales, claves en la historia militar. Han sido puntos decisivos en conflictos pasados, como tableros de ajedrez geopolíticos. Esta no es una excepción. La retórica de una zona sanitaria rusa a lo largo de la frontera trae ecos de viejas ambiciones de control territorial. La mención de drones autónomos impulsados por inteligencia artificial, añade una capa de terror distópico. ¿Estamos en la cúspide de una nueva era de guerra? Más allá de la táctica, esto es una lucha por la supervivencia, donde el futuro de la nación se juega a cada instante. ¿Qué evento en la zona del conflicto, en el este de Europa, crees que los medios subestiman? Descríbelo en los comentarios. El futuro inmediato está lleno de incertidumbre. La amenaza de un colapso total de la defensa aérea del país en el flanco occidental es real. Esto podría llevar a una destrucción masiva de infraestructuras y potencialmente
a una rendición forzada. La fatiga internacional es palpable. La ayuda podría reducirse, dejando al país aún más aislado. La movilización constante es una herida abierta. El presidente del país, un excomediante, ha jurado represalias manteniendo la tensión. Pero, ¿hasta cuándo? Una guerra de desgaste es el escenario más probable. Batallas posicionales, un agotamiento gradual de ambos lados. El país seguirá dependiendo de la limitada ayuda occidental. Rusia consolidará sus ganancias, expandiendo la zona sanitaria. La movilización será una realidad constante, dolorosa. ¿Hay salida de este laberinto? Comparte este análisis con tus contactos. Ayúdanos a romper el cerco informativo. El plan de despliegue de un contingente multinacional, mencionado por los europeos, ¿es una intervención pasiva o una lenta ocupación? Esta es una pregunta crucial. No se detendrán, incluso si hay un alto el fuego, según las palabras del subdirector Pablo Polisi sobre la movilización. Imaginen, no hay paz, solo un cambio de fase en el dolor. Y la confesión del excomandante Zaluzhny sobre la ciencia militar rusa, ¿es una herida abierta o una advertencia que nadie escucha? Los videos de conscripción forzosa, hombres arrastrados a la fuerza, son una imagen poderosa de miedo y desesperación. Las consecuencias son multifacéticas y aterradoras. Políticamente, la insatisfacción pública en la nación en crisis crece. El riesgo de inestabilidad es real. En Europa, la fatiga y la división se agudizan. Militarmente, el agotamiento de la defensa aérea aumenta el riesgo de ataques rusos aún más exitosos. El uso de drones plantea una escalada incontrolable. Una guerra sin intervención humana. Económicamente, Europa sufre. El apoyo al país fronterizo se traduce en inflación y recortes. La infraestructura dañada en el territorio ucraniano, como la electricidad, amenaza con un colapso. Socialmente, la confianza entre ciudadanos y gobierno se desmorona. Las crisis humanitarias se multiplican. ¿Quién pagará el precio final? En este ajedrez global, ¿quién gana y quién pierde? A corto plazo, Rusia podría parecer victoriosa si logra sus objetivos. Los complejos militar-industriales, sin duda, se benefician del aumento de la demanda de armas. China e India se posicionan estratégicamente mientras otros se desangran. Pero los verdaderos perdedores son obvios. Los civiles del territorio en disputa, sus ciudadanos, enfrentan ataques, movilizaciones forzadas, destrucción y crisis humanitarias. El gobierno del país en crisis arriesga la confianza de su pueblo y su soberanía. Los ciudadanos europeos sufren las consecuencias económicas. El prestigio de Occidente está en juego si su ayuda no es suficiente. Usted es consejero del líder del país que mira al este. ¿Qué haría en los próximos 90 días? Un solo paso, por favor. La perspectiva del excomandante en jefe Valery Zaluzhny, la ciencia militar de hoy se concentra en Rusia, no es trivial. Es una verdad incómoda. Los aliados europeos, al debatir el despliegue de fuerzas multinacionales, no solo piensan en la paz, sino en una influencia a largo plazo. Es una visión que inquieta a muchos. Este conflicto es una continuación de tensiones históricas arraigadas. Las regiones del Donbass y Kharkov siempre han sido cruciales. Las discusiones sobre el suministro de misiles Patriot subrayan la constante lucha por armamento. La movilización indefinida apunta a una tendencia preocupante. Naciones comprometidas con conflictos a largo plazo. ¿A qué costo para la libertad? La atmósfera es de alarma, miedo y una resignación palpable. Las palabras como alarmantes, sensacionalistas, carga crítica, lucha ardua, no son solo descripciones, son el pulso de la tragedia. La destrucción, los incendios, los rescates, las imágenes de detenciones forzosas, todo configura un drama humano. La manipulación y la propaganda son omnipresentes. El miedo a la vulnerabilidad, la polarización entre nosotros y ellos, la apelación a las emociones. La verdad impactante de Zaluzhny puede desmoralizar o justificar. La fatiga económica de Europa puede erosionar el apoyo. Los civiles son las víctimas.
Rusia el agresor. ¿Y Occidente? Ambiguo, calculador. Europa se prepara para la intervención. El país fronterizo declara: movilización infinita. Rusia lanza nuevos ataques contra infraestructura. Esto es el resumen de la situación. Cada frase una herida. Los números hablan por sí solos. Solo 600 misiles Patriot producidos al año. 18 naciones esperando. Es un desequilibrio abismal. Decenas de miles de personas en la oscuridad. Más de 150 bajas diarias, según fuentes rusas. Estas cifras no son frías estadísticas. Son la crónica de una agonía. ¿Es posible que la resistencia del país agotado se mantenga con esos datos? El invierno se acerca. La infraestructura está en ruinas. ¿Están condenados los ciudadanos de ese país a vivir en la oscuridad y el frío? Mientras la élite europea debate un futuro incierto, los ciudadanos de a pie pagan el precio. La crueldad de la movilización. Forzada expone la verdadera cara de un conflicto sin fin, donde la vida humana parece perder todo valor. El plan de despliegue de un contingente multinacional será el último clavo en el ataúd de la soberanía o un rescate necesario. ¿Dónde crees que se traza la línea roja entre el país en crisis y su vecino del este? Un solo pensamiento. Esta situación no es solo un conflicto regional, sino un ecosistema de intereses, miedos y verdades ocultas. Lo que sucede en este país en la frontera con Rusia resuena en todo el mundo. La movilización sin fin es sufrimiento sin fin. Europa se encuentra en una encrucijada. ¿Intervención o abandono? ¿Es el Patriot un escudo o un espejismo? Hay verdades ocultas que no quieren que sepas. Queremos que te quedes informado, más allá de los titulares. Hemos visto cómo el drama humano se despliega. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Es el preludio de un conflicto mayor? ¿Qué preguntas te dejan sin respuesta después de este análisis? Compártelas en los comentarios. Tu voz es esencial. No olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campana. Ayúdanos a seguir trayendo la información más crítica. La geopolítica del conflicto se complica aún más con la creciente influencia de otros actores. La ruta comercial del Mar Negro, vital para la exportación de cereales, se ha convertido en un punto de disputa constante, afectando los precios globales de los alimentos y desestabilizando economías ya frágiles en África y Oriente Medio. Cada ataque a los puertos o la flota de cereales eleva las tensiones y el hambre en regiones distantes, conectando directamente al conflicto de Europa del Este con la seguridad alimentaria mundial. Los esfuerzos de diplomacia, liderados por Turquía en ocasiones, han logrado leves aperturas en esta ruta, pero la fragilidad de estos acuerdos subraya la volatilidad de la situación. La dependencia europea del gas ruso, aunque reducida significativamente, sigue siendo un factor latente, influyendo en las decisiones políticas y la cohesión de la Unión Europea. La búsqueda de fuentes de energía alternativas se ha acelerado, pero la transición es costosa y lenta, generando presiones inflacionarias adicionales en las economías occidentales. El papel de la información y la desinformación es crucial. Ambos bandos utilizan narrativas complejas para justificar sus acciones y desacreditar al oponente. La niebla de guerra no solo se refiere a la incertidumbre del campo de batalla, sino también a la confusión en el espacio informativo. Las imágenes de las ciudades devastadas, los testimonios de refugiados, las denuncias de crímenes de guerra, todo es parte de una lucha por el apoyo de la opinión pública global. La verdad se convierte a menudo en la primera víctima, y diferenciar los hechos de la propaganda es un reto diario. Las plataformas de redes sociales, aunque permiten una difusión rápida de la información, también son vehículos para la desinformación masiva, creando cámaras de eco y polarizando aún más a la sociedad. La confianza en los medios tradicionales disminuye a medida que la gente busca fuentes que confirmen sus sesgos preexistentes. El costo humano del conflicto es incalculable. Miles de vidas perdidas, millones de desplazados internos y refugiados buscando seguridad en países vecinos. La destrucción de viviendas, escuelas, hospitales y centros culturales es sistemática. Las familias se han desgarrado
Niños han visto sus infancias robadas. El trauma psicológico colectivo pesará sobre esta generación y las futuras. La reconstrucción física del país llevará décadas y requerirá inversiones masivas que en la situación actual parecen inalcanzables. Los esfuerzos humanitarios, aunque heroicos, solo arañan la superficie de las necesidades. La salud mental de la población se ha deteriorado gravemente, con un aumento de casos de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Los programas de rehabilitación tardarán años en hacer efecto. La respuesta de la comunidad internacional ha sido variada y a menudo criticada. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han tenido un impacto desigual, afectando a la economía rusa, pero también generando efectos secundarios en las economías europeas y globales. El debate sobre la eficacia de las sanciones continúa, con algunos argumentando que no son suficientemente fuertes para detener la agresión, y otros señalando el riesgo de escalada. El cansancio de guerra en los países donantes es una preocupación creciente, ya que la atención mediática y el apoyo público pueden disminuir con el tiempo, afectando los paquetes de ayuda futuros. La coordinación entre los aliados occidentales ha sido un desafío, con desacuerdos sobre el tipo y la cantidad de armamento a suministrar, así como sobre la estrategia a largo plazo. La división dentro de la Unión Europea y la OTAN sobre cómo proceder es una señal de la complejidad del conflicto. La primavera y el verano traen consigo nuevas perspectivas y desafíos. Con el deshielo de la nieve, el terreno se vuelve más propicio para ofensivas terrestres, lo que podría intensificar los combates en el este y el sur. La ventana meteorológica es una variable táctica crucial que ambos bandos considerarán para cualquier movimiento significativo. Además, la presión sobre las infraestructuras energéticas podría aliviarse temporalmente con temperaturas más cálidas, pero la amenaza de futuros ataques en invierno sigue siendo una espada de Damocles. La temporada de siembra en el sector agrícola, vital para la economía del país, se ve comprometida por las operaciones militares, afectando la producción de alimentos y agravando la crisis económica. La capacidad del país para defender sus cielos y sus ciudades de los ataques con drones y misiles será puesta a prueba una vez más, con la escasez de defensas aéreas como una vulnerabilidad crítica. La llegada de nuevo armamento occidental, aunque a cuentagotas, es esperada con ansiedad en el frente, pero su impacto real depende de la cantidad, la calidad y la velocidad de su entrega. El horizonte tecnológico de la guerra es otro factor disruptivo. El auge de la inteligencia artificial y la robótica, ejemplificado por los drones, está transformando la naturaleza del conflicto. El uso de drones para reconocimiento, ataque y suministro ya es una realidad diaria, minimizando el riesgo humano, pero planteando cuestiones éticas y legales complejas. La ciberguerra se libra en paralelo, con ataques a infraestructuras críticas, sistemas de comunicación y redes gubernamentales. La batalla por el control del espectro electromagnético es tan importante como la lucha por el territorio físico. La carrera armamentística se acelera, con ambos bandos buscando desarrollar nuevas tecnologías que les den una ventaja decisiva. La dependencia de la tecnología extranjera es una debilidad para muchos, y la capacidad de producir y reparar equipos localmente se vuelve estratégica. La innovación militar se ha disparado, con lecciones aprendidas en este conflicto que se aplicarán en futuras guerras en todo el mundo. El impacto ambiental del conflicto es a menudo subestimado. Las explosiones, los incendios y los movimientos de tropas están causando una contaminación significativa del suelo, el agua y el aire. Zonas agrícolas se vuelven infértiles, bosques se queman y la biodiversidad sufre. La destrucción de infraestructuras industriales y químicas puede liberar sustancias tóxicas en el medio ambiente, con consecuencias a largo plazo para la salud humana y los secos ecosistemas. La limpieza de minas terrestres y municiones sin explotar será un desafío monumental una vez que terminen los combates. El daño ecológico es una herida silenciosa, pero profunda, que seguirá afectando a la región mucho después de que callen las armas. La reconstrucción de un país devastado no solo implica edificios e infraestructuras,
sino también la restauración de un equilibrio ecológico. Finalmente, la dimensión política interna de ambos países en conflicto es crucial. En el país asediado, la unidad nacional ha sido un pilar de la resistencia, pero la fatiga de guerra y las presiones de la movilización forzosa pueden erosionarla. La disidencia interna, aunque reprimida, podría emerger si las condiciones empeoran. La legitimidad del liderazgo está constantemente a prueba. En Rusia, el apoyo al gobierno se mantiene, impulsado por una fuerte campaña de propaganda y el control sobre la información. Sin embargo, las pérdidas militares, las sanciones económicas y el creciente aislamiento internacional podrían, a largo plazo, generar descontento. La estabilidad política de ambos países influye directamente en la duración y la intensidad del conflicto, y cualquier cambio podría alterar drásticamente el curso de los acontecimientos. La resiliencia de las poblaciones y la capacidad de los gobiernos para mantener la cohesión social son pruebas fundamentales para la supervivencia. El escenario de posguerra, si alguna vez llega, es igualmente incierto. La forma de las fronteras, el futuro de las regiones ocupadas, la posible integración en la Unión Europea para el país afectado y el reordenamiento de la arquitectura de seguridad europea son preguntas sin respuesta. La rendición de cuentas por los crímenes de guerra, la justicia para las víctimas y los mecanismos de reparación son imperativos morales. La reconciliación entre las poblaciones, si es posible, será un proceso largo y doloroso. La reconstrucción de la confianza y el tejido social es un desafío aún mayor que la reconstrucción física. El conflicto no terminará con un mero alto el fuego. Dejará cicatrices profundas que requerirán una atención constante y cuidadosa por parte de la comunidad internacional durante décadas.